El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente, este es tu programa Derecho y Palabra. Hoy volvimos con un panel de luz que hemos tenido en otras ocasiones y lo traemos porque está en el día a día de lo que está pasando en la legislatura, en el gobierno y en Puerto Rico. Me estarán acompañando el licenciado Carlos Rivera Justiniano. Buenos días. Asesor legislativo de la gobernadora de Puerto Rico. El pastor Luis Roy, asesor del presidente del Senado. No puedo ponerle apellidos porque me pidió que no lo hiciera. Y este servidor que hoy pues, tengo que limitarme un poco porque soy el director de la oficina de base de fe y estoy entrevistando y moderando. Pero le garantizo que le voy a hacer preguntas de proceso bien interesantes para que ustedes entiendan lo que sucedió. Hoy estaremos hablando de los proyectos pro sector conservador y cristiano que fueron aprobados en la legislatura de Puerto Rico en el día de ayer. No te vayas, continuamos en breve. Hoy tendremos un programa especial de 1 hora con estos asesores de luz. Licenciado Carlos Rivera Justiniano ha estado en los procesos de todo lo relacionado a libertad religiosa desde aproximadamente 16 a 20 años. Hace 20 años, Juan, 20 desde años. la resolución conjunta concurrente del Senado 99, que fue la resolución concurrente de la Cámara 106, estoy vinculado a estos procesos. Pudiste haber sido doctor, ¿te acuerdas los números? Y todo, yo los tengo que anotar. Yo en el tribunal luzco como un titán con las leyes y los nombres. Cuando terminamos tengo un papelito. Porque a mí se me olvidan los números y los nombres. Pero este es como Albertorio. Número, nombre y fecha específica. Son me 20, encanta. son 20 años. A lo mejor cuando tenga tantas canas como tú, no tantas como Luis, pues. Sí, pero a lo sabe que cuando a lo uno mejor tiene me pelo, vas a uno no dar. tiene pelo, que uno economiza cuando se baña. ¿Tantas canas como él o menos pelo como yo? Roy, pues, es nuestro rookie en la lucha, pero Así es. no en la lucha por la familia y la libertad religiosa. Roy, tú fuiste asesor de la oficina de base de fe y tercer sector con Pedro Pierluisi 2 años, ¿verdad? Y medio. 2 años y medio, y ahora estás de asesor legislativo. Estamos con el presidente del Senado y la Oficina de Asuntos Públicos y Enlace con la Comunidad. Gracias, amigos y hermanos, por estar nuevamente en tu programa. Y ahí estamos de fiesta. Estamos de fiesta con Jesús, como ese corito. Estamos de fiesta con Jesús. Ya no es tan rookie, Juan, ya lleva casi 3 años. Sí, pero dije el más rookie, el más rookie. A nivel público, y hay que reconocerle al pastor décadas, ¿verdad?, de trabajo desde el sector pastoral, precisamente por este sector y por la niñez puertorriqueña, que yo creo que es demasiado importante que recordar que lo que hacemos para el reino lo hacemos también en beneficio de los niños y niñas de Puerto Rico que están muchas veces en un riesgo bien grande y no lo podemos olvidar. Y la defensa que se ha hecho en la legislatura, que la información que tenemos y me consta de propio y personal conocimiento, y la estamos compartiendo esta mañana, que los proyectos se van a firmar. Sí. Hubo un acuerdo de la campaña de que esto venía y es un cumplimiento. Claro. No obstante, nosotros no vamos a hacer de esto una celebración partidista. Es una celebración de pueblo, de un pueblo cristiano. Yo lo identifico como el pueblo conservador cristiano que lleva años. Que Dios nos dio a nosotros la bendición de estar en el partido, que pudimos ser de influencia para que esto se aprobara. Definitivamente. Claro. Definitivamente. Claro. Pero No es una victoria tampoco aplanadora, ni arrogante, ni altiva. Es del pueblo, de toda gente que ha luchado por este proyecto de libertad religiosa y los otros que se han aprobado también. 20 años, no te olvides el número, años. 20 años. Gardel decía que 20 años no son nada, pero son un montón. No me lo digas a mí, chicos, estate quieto. Porque los que son más jóvenes a veces se ponen crueles. Dicen que van a ser benignos, pero la sueltan, ¿verdad? La sueltan. Carlos, ¿qué tú piensas? Mira, yo coincido con ¿Con lo de los 20 años no son nada o con qué? Me amparo, yo no conocía a Carlos Gardel. Pero sí le puedo decir que he estado en esos 20 años en parte de esta lucha, incluso cuando no le serví al Señor, ha sido un privilegio enorme para mí. En algún momento, ¿verdad? Entendí por qué Dios me había llevado al Capitolio, aun cuando entré por razones totalmente ajenas a esta lucha. Pero, evidentemente estaba en sus propósitos, aún sin yo saberlo. Sí. Y te puedo decir
que me he gozado este triunfo por 2 razones. Primero, por como tú dices, es un compromiso político de un partido con un sector, pero se ha traducido en una gestión gubernamental. Y a pesar de los ataques que hemos recibido de la prensa, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, la gobernadora y muchas otras personas, ¿verdad?, que trabajamos para ellos, nos hemos encargado de que el compromiso se cumpla, y cuando se firmen estos proyectos y se conviertan en ley, el Estado de Derecho en Puerto Rico para la protección de los valores, de la libertad religiosa, de la familia y de la niñez puertorriqueña va a quedar perpetuada. No entres profundo, vamos a dejarlo para el final. ¿Vamos a dejarlo ahí? Eso, vamos a dejarlo al final, porque podemos después hacer un panel de abogados. Y porque yo mismo lo describí en mi página Derecho y Palabra. Es como cuando el nene ha estado pidiendo algo, que le dicen no te lo voy a comprar, no te lo voy a comprar, y se levanta el día de Navidad y ve el regalo debajo del árbol de Navidad. Algunos salen corriendo, pero hay otros que se quedan. Tú no has visto a esta gente que se queda. Cuando esto sucedió, honestamente, Roy y yo hablamos pensando que era el 1, que luego lo explicamos. Pero cuando Roy me escribe que son 3, yo me senté en la silla y yo dije, me quedé anonadado y dice, oye, esto se ha comprometido, un compromiso se ha cumplido. convertido Claro. en una política pública gubernamental. Que va a ser el Estado de Derecho del que avaló la plataforma del Partido Nuevo Progresista y el que no también. Sí. Esto va a defender a todo el mundo. Pero todavía no llegues allí. Tenemos prisa por llegar allí, pero vamos a coserlo bien. Vamos uno a uno, vamos a explicar el trámite legislativo para que la gente entienda cómo esto se trabajó. Yo me sorprendí, yo lo interpreté, no le tenemos miedo a la prensa, no le tenemos miedo a los analistas, no le tenemos miedo a la oposición, nosotros vamos hacia adelante. Y lo interesante es que esto es de los primeros 100 días. Nadie puede igualar la velocidad de Donald Trump. Pero yo nunca había visto en la libertad religiosa que en los primeros 100 días se hubiera cumplido una promesa. Nunca. Así es. Y yo ¿verdad? llevo 30, Carlos. Yo llevo 30. Pues no olvide entonces tu audiencia que muchas de las determinaciones que se han estado estableciendo a nivel nacional por el presidente son por virtud de los poderes y las facultades que le da la Constitución al presidente. Al presidente. Estas consideraciones, de las cuales vamos a estar entrando en detalle próximamente, son producto de la asamblea de la gestión de la Asamblea Legislativa. Correcto. Que incluye trámites en la Cámara, en el Senado y luego con la gobernadora, y obviamente eso toma un poco más de tiempo. Que conforme a nuestra Constitución, la gobernadora realmente establece política pública, pero no el verdadero aparato gubernamental constitucional es la Asamblea Legislativa. Eso dice ex parte ARR desde el 2016. Que también participaste con nosotros. Sí, señor. En ese caso dice, es la Asamblea Legislativa quien establece la política pública. Lo que estamos diciendo es que al nacer los proyectos en la legislatura, trasciende la figura de la gobernadora, trasciende la figura del autor y se convierte, porque tiene el voto de casi toda la delegación, del PNP. Algunos legisladores me llamaron para decir, mira, Gabo, no está por esto. Yo, a mí no me interesa eso, yo conozco a mi gente, uno sabe, ¿verdad? Y la línea mía es, yo no voy a reducir la batalla, a empezar a identificar quién votó a favor o en contra. Yo me voy a concentrar en decir qué tenemos y en la celebración que hemos recibido. O sea, tú llevas 20 años, yo llevo 30 años. Cuando yo me senté a mirar hacia atrás, y yo empecé la lucha de Ricardo Rosselló cuando quiso cerrar las iglesias y escuelas. Y que cuando se trató de evitar los homeschoolers, que también era derecho de familia y religiosa, los dos casos, ahí empieza esto y Rosselló echa hacia atrás. Pero lo que yo vi ayer, soy honesto, yo me quedé. Cuando me mandó, eran 4 y uno no lo voy a mencionar. Yo, ese a mí no me interesa. Ese a mí no me interesa. Algo del morro, algo de Catalina. Y de repente, qué bueno, pero. De repente, y eso es lo que vamos a entrar ahora, Carlos, te vamos a dar esto. Y si no terminas esta sesión, seguimos la otra, un programa de 1 hora especial. Cuando veo que lo bajan por descargue, los proyectos, yo me quedé, wow. Y una persona prominente en el partido me dice, esto se discutió con la gobernadora, estábamos allí presentes y este es el acuerdo. Así es. Wow, y eso tú y yo no lo sabíamos. O sea, Correcto, sí, no. Yo a mí fue sorpresa. Digo, yo estuve allí, pero estaba pendiente a otros trámites por razón de mis funciones y mi trabajo. Y cuando me vi yo me entero porque los veo en el calendario de votación, en la pantalla, en la cámara, cuando estoy en el hemiciclo de la cámara, y me pasó algo parecido a ti. Solo que pues no me duró solamente segundos, pero me quedé mirando la pantalla y le decía, yo lo estoy viendo bien, lo descargué. no, tenías que reaccionar porque estabas trabajando. Yo estaba dándole seguimiento y yo me quedé como que. Y me pasó un compañero que nos decía en un chat. Quiero decirle que esto es un paso de fe. El viernes en la noche, como a las 10 de la noche, recibí una llamada
voy a decir el santo, pero no es Milagro. Y me dice... Al revés. ¿El milagro por el santo? Ok. El milagro por el santo, cierto. Entonces me dice, las oraciones están llegando. Se fue un viernes como a las 10 de la noche casi. Las oraciones están llegando. Muy probablemente se va a ver el lunes el proyecto. Y dice, pues, gloria a Dios. Fue un fin de semana intenso. Pero se llegó el lunes y el lunes se efectuó. Pues yo me enteré el domingo que bajaba por descargue 1. Por eso te llamo el lunes a una persona y me dice, Gao, estamos esperando, no ha llegado. Y a diferencia tuya, yo sí meto las manos. Pero yo, Roy, necesito tu ayuda, que pase de Senado. ¿Dónde está? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde está? Yo lo busco. Entonces, a diferencia tuya, yo no sé qué hizo, que a los 15 minutos me dice, el proyecto va, y cuando yo reviso, pero yo estoy siguiendo el 1. Cuando me dice, bajan 4 y 3 son de la causa. Esto fue, es que lo tenemos que compartir, gente, porque claro, esto es como, yo no sé ustedes, es como un descanso, es como se acaba un periodo y comienza otro. Y vienen otros por ahí también. Sí, y vienen otros por ahí, pero lo esencial es el proyecto del Senado 1. Carlos, vamos a dejar que empiece en la próxima sesión explicando el proceso de cada uno. Sí. Y luego entramos al contenido, porque el PDLC 1 es una joya jurídica legislativa. Que de hecho me llamaron juristas que saben más que nosotros. Me dijeron, ustedes han cambiado el derecho. O sea, ustedes han cambiado el derecho. Explícanos, Carlos. Danos aquí más o menos tu impresión. El pueblo de Puerto Rico refrendó un programa de gobierno que contenía disposiciones como esta. Así que es el pueblo el que a través de sus funcionarios electos está cambiando el Estado de Derecho. Correcto. A mí me enseñaron hace años en la Escuela de Derecho que el derecho es hijo de la política y nunca es al revés. Así que para que estas gestiones se dieran, el pueblo dio un mandato, como estaba diciendo Luis, y los funcionarios electos. Pero es que eso se retoma, porque lo que estábamos viviendo era un sector que quería imponer una política. Correcto. Se retoma en contra de los deseos de la mayoría. De la mayoría. Y la mayoría se levantó y dijo, hasta aquí, tiró la raya y le dio una instrucción a los funcionarios electos para que cambiaran el Estado de Derecho. Y vamos a ver, cuando estos proyectos se firmen, que se van a firmar muy pronto, se va a concretar, ¿verdad?, jurídicamente ese cambio. Añado un punto porque me gusta lo que estás trayendo. El mandato del pueblo, en general en las elecciones se efectuó, pero hubo un mandato también institucional. Sí. Sí, me a consta. la base del Eso partido, nos consta. diciendo back to basics otra vez, vuelve a la senda antigua, por ahí no es. Yo estoy en el directorio y puedo dar fe de que el partido entendió que se le envió un mensaje de su base conservadora, sobre todo de su base conservadora cristiana. Sí. O sea, hay un cambio de paradigma dentro del partido. Estamos volviendo a la época que cada uno respetaba las conductas del otro sin imponerlas. Así es. O sea, y yo espero que dure. Yo espero que dure. Bueno, vamos a hacer una pausa, continuamos en breve, vamos a tener a nuestro perito en trámite, el licenciado Rivera Justiniano, explicándonos el trámite del PDLC 1, PDLC 4 y PDLC 350 y les vamos a decir de qué tratan. No se vayan, continuamos en breve. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Miren,
día de ayer bajaron en la Cámara de Representantes por descargue. Luego le vamos a explicar lo que significa eso. El proyecto del Senado número 1, que es sobre la libertad religiosa, que para mí no es la palabra código, es como un compendio de los diferentes vertientes de la libertad religiosa en una sola ley. Eso lo que significa es que si ahora hay demandas, y Carlos sabe lo que yo hablo porque la ha litigado también, no lo estamos haciendo ahora, pero hemos litigado mucho, el juez evitaba entrar en la libertad religiosa y te resolvía el caso por otra ley. Por eso es que no aparece mucha jurisprudencia en Puerto Rico sobre libertad religiosa. Ahora, cuando tú radiques con esta ley, tiene que resolver con esta ley. Que vamos, si sigue lo que ha pasado con algunos patronos privados, con algunas instituciones, se va a reflejar en esta ley. El PDLC 4 es del currículo de valores. Correcto. Y el PDLC 350, que dicen que de hormonización es mucho más allá. Es de tratamientos, intervenciones quirúrgicas, mutilaciones y el uso de hormonas de cambio permanente. Hay una hormona que me está explicando el secretario de Salud, que algunos no lo quieren, pero es pediatra. Me dice, hay una hormona para un tipo de enfermedad en los niños que se le da para nivelar sus niveles hormonales conforme a su sexo de nacimiento. Correcto. Y eso es temporero. Él dice, eso se usa y médicamente está aceptado, pero la que se está prohibiendo es la permanente, la que cambia la balance hormonal del menor. Y que es irreversible. Es irreversible. Esa palabra es clave y determinante. Es irreversible. Tenemos que felicitar al senador Tomás Rivera Chatz, que es el autor de todos estos proyectos. No sé si Joan es coautora, pero no sé si es autora. Ella se unió a los tres. Es coautora. Entiendo que es coautora de los tres proyectos y desde luego en algunos también se unieron otros senadores del Partido Nuevo Sí, pero Progresista. lo que pasa es que el proyecto es de Tommy. Sí, correcto. Porque a veces son de dos senadores y se dice, el proyecto es de Tommy y tú te puedes unir mediante una moción. Como para ser coautor. Déjame darte algo que yo hacía. Cuando Chayanne estaba en minoría, que yo era su asesor, y dice, ya era como yo apruebo leyes. Sencillo, Chayanne. Vamos a mirar todos los proyectos que se radican y lo que te gusta, hacer una moción y te unes de coautor. O sea, pero era conforme a sus principios, por ende tenemos que ser claros. Carlos, háblanos del 1. ¿Qué pasó con el proyecto 1? Pues mira, el proyecto del Senado 1, como estás mencionando, del presidente del Senado, fue un proyecto que fue a vista pública. Yo no estuve, pero conozco a uno que sí estuvo. Fue una vista pública extensa, marcada por la amplia evidencia de la necesidad del proyecto, porque escuchaba a muchas personas diciendo, ya eso está en la Constitución, no hace falta. Yo no sé si los compañeros que han litigado estos temas se dan cuenta, como tú estabas diciendo, que aun cuando tienen derecho constitucional, hay un principio fundamental que se llama ex proprio vigore, que los derechos constitucionales no se ejercen en sí mismos, hay que hacerlos valer, en ocasiones mediante jurisprudencia, en ocasiones mediante determinación legislativa. Y eso es lo que hace este proyecto. Y me acuerdas algo que había olvidado, que el tribunal, si puede evitar resolver sin entrar en el asunto constitucional, lo evita. Esa es la doctrina jurisprudencial en Puerto Rico, y este proyecto entonces va a estatuir toda la jurisprudencia reciente que hay sobre el desarrollo de libertad religiosa. Y algo bien importante, porque escucho a algunas personas incluso diciendo, esto es un proyecto para los cristianos. No, este es un proyecto para proteger la libertad religiosa. Correcto. Así que nuestros hermanos judíos, musulmanes, incluso de religiones ancestrales africanas o de cualquier otra fe, e incluyendo los que no creen en Dios, nuestros hermanos ateos que tienen su derecho a no creer, precisamente basado en la libertad religiosa. Mira qué bonito es esto. Y el proyecto, cuando lo miras, no está protegiendo los derechos de uno sobre otro, sino garantizando que la persona que quiera adore a Dios según los dictados de su conciencia, y esto incluye muchísimas facetas del comportamiento humano, de trámite gubernamental e incluso de relaciones entre personas privadas. Mira qué interesante, porque lo que está hablando del ex propio vigore, cuando uno hizo una pequeña asignación, ustedes son licenciados y abogados, 3 leyes de las cuales la Constitución dictamina la protección, pero la ley está diciendo, espérate, que esto es necesario. 1, la ley 54 de 1989. ¿Así es? ¿Hacía falta o no hacía falta la ley 54? Evidentemente sí. ¿De qué Claro era? que sí. ¿De qué era? De la violencia doméstica. ¿Cuánto maltrato, cuánto abuso, cuántas Estaba en el muertes? código. No, pero es que hay un derecho constitucional de la igualdad de la igualdad. mujer. Sí, pero hace falta. También hay otra ley que habla sobre las represalias laborales. Correcto. La ley 115 de 1991. Pero no te vayas lejos. Y- Los tatuajes, Cor- los pelos, los pelos. los Esos son defendieron. los más recientes. Ese es el último. Pero lo que traigo es como la bandera que se levantaba y dice, no, pero ¿por qué hacer un proyecto legislativo si eso está protegido en la Constitución? Bueno, porque hay otros ejemplos iguales también. Correcto. Está la ley de la 238 que protege a las personas con impedimento.
pero entonces si ya está protegido ya su dignidad, pero ¿para qué entonces hacer un proyecto de ley? Bueno, porque hay un caso que estamos viendo que se afecta ese proceso y cuando vemos que no hay un mecanismo para una defensa rápida, pues se ejerce un proyecto de ley. Los contornos de los derechos constitucionales se establecen mediante legislación y le toca al creador y ejecutor de la política pública, o sea, la Asamblea Legislativa, determinar cómo se van a interpretar esos derechos y cómo se van a ejercer, incluso creando procedimientos en los tribunales, como las leyes que está comentando. Por eso lo traigo de la necesidad. Y también yo quiero aprovechar la coyuntura y felicitar al liderato religioso de Puerto Rico, porque hubo una unión de causa y también una postura firme en la cual sanadora, reconciliadora. Amén. Creo que fue un proyecto, estoy convencido que trajo la unidad en el cuerpo de Cristo y en otras religiones también, porque fue un mensaje coherente. Tú no veías mensajes, uno hablando por una cosa por un lado, otro hablando otra cosa por un lado. Y sin ponerse de acuerdo. Y sin Aquí ponerse de no acuerdo. hubo reuniones Correcto. ni ningún, por lo menos yo no participé en ninguna. Te Yo no- evidencia la necesidad que hay Sí. Claro. y no sé si del recuerdas, tú no estabas ahí, pero 2 senadoras. Cuando ¿En la dijeron vista? Que no hacía falta 2 senadoras. Arriba dijeron, a mí me violaron la libertad. No, en la misma vista. Exacto, arriba, que estaban... Gregorio Matías fue uno. No, fueron 3, porque fue la de Mayagüez. Karen Fue Román. Karen Román. Karen Fue Román. Gregorio. Eran 3, tienes razón. Y la presidenta del Senado de las Mujeres. Marisita Jiménez. Marisita, lo dijo también, yo me sorprendí, pero yo no sabía eso. Porque Marisita no refleja ser tan activa y ella dijo, a mí también, yo me quedé, wow, me acabo de enterar. Miembro de la Iglesia Bautista de Carolina. Correcto. Y ¿verdad? Sí, pero Como que no dice, es tan vocal, ella no es tan vocal y sirvió para callar muchas bocas Muchas en ese voces. momento porque Sí. pensaron que esto era algo que querían pues senadores más activos como Gregorio, Entonces yo me quedé así. como Joan o como Karen. Sí, ella, porque es una voz que decía, wow. No es que no le creas, es que no es activa, no De es acuerdo, como nosotros, de acuerdo. que hemos tenido que estar todo el tiempo pushing. ¿Y cómo pasó esto en el Senado y en la Cámara? Pues mira, tanto el proyecto del Senado 1, como el proyecto del Senado 4 fueron a vista pública. Correcto. El proyecto del Senado 350 no fue a vista pública, pero tuvo un informe de comisión y se discutió ampliamente documentos escritos que ¿Qué recibió la significa comisión. informe de comisión? Que Ok. la comisión hizo un estudio del proyecto. La Constitución de Puerto Rico, en el artículo 3, sección 17, establece que toda medida tiene que ser impresa, leída en el cuerpo, referida a comisión y la comisión lo devolverá al pleno del cuerpo con un informe para su trámite final y su votación. La si se vista aprueba, pública si se no enmienda es... y demás. El hecho La- que no haya vista pública no descalifica el proceso legislativo. Para nada. Lo digo en mis cursos, se lo digo también a muchos compañeros abogados que he escuchado diciendo incorrectamente que los proyectos tienen que ir a vista pública por lo que requiere la comisión. La Constitución lo que requiere es que haya informe de comisión. Y ese informe puede ser por escrito y producto de un proceso, de un análisis de escritos también, que hace la comisión, que recibe los documentos. Por eso aparecen en calendario. Los circula en sus miembros, presenta un informe, ese informe va a la Comisión de Reglas y Calendarios, que trabaja un calendario para los distintos días que haya sesión. Y ese informe, los miembros de la comisión votan por él. Correcto. O sea, que ellos lo leen, lo estudian y lo firman si están a favor o en contra o más tengo. Incluso los documentos de los que parte del informe, los memoriales o cualquier otra información que reciba la comisión, todos los miembros de la comisión tienen derecho a conocerlo, a estudiarlo y a emitir su voto de manera informada en comisión. Y cuando va al hemiciclo, también se puede pedir copia de esos informes. Eso es correcto. Y de los memoriales. Eso es correcto. De hecho, no solo para los senadores, son documentos para los senadores mientras el informe no se ha presentado. Por una vez el informe se presenta, Son todos públicos. documentos son públicos, correcto. Ok. Y pues ambos no, los 3 proyectos, el 1, el 4 y el 350, recibieron informe de la comisión, pero el 1 y el 4 fueron objeto de vista pública. Pasan al flor del Senado, reciben... Déjame hacer un alto. Incluso hablando de vista pública en el 1, yo recibí llamadas de personas que sometieron informes porque no participaron en la vista pública. Sí. Y algunos me dijeron, no aparece mi informe, sí, pero tu recomendación yo la estoy viendo en el proyecto enmendado. O sea que tú también puedes haber vista pública, tú no compareces, tú sometes un... Ah, no, claro. De Y no acuerdo. te lo tienen que pedir, tú puedes llevar De un acuerdo, memorial a la comisión. de acuerdo, y Sí. recuerdo en aquella vista, incluso unas personas que se pararon, fueron a la prensa, dijeron queremos participar. Y Pues eso es mire, mentira. se someter, correcto. Yo estaba al lado de la mesa cuando le dije a la persona, Tú estabas llegamos ahí. ahora mismo, entregamos la ponencia, queremos deponer. No, pero espérate. esto No es- funciona así. Eso no me la trágala. No, esto es ordenado, tú tienes que pedir unos turnos. Y entonces, pues, para que la gente se entere, ¿se analizaron o no se analizaron los documentos Todos de estas están personas en el presentadas? Todo está en el Todos informe. están Y ahí. de hecho, la que me dijo que no aparecía su ponencia, cuando leyó el proyecto, quedó satisfecha porque se había enmendado.
De acuerdo a sus De recomendaciones. acuerdo a sus Sí, sí. recomendaciones. Que otras personas se lleven los méritos. Mira, aquí ya nosotros aprendimos que después que las cosas se aprueben, Exacto. Eso es importante. eso es lo importante. Y aquí la gloria es para Dios. Así Y es. ahora estamos empezando a cuidar nuestra cosecha. No sé si te has dado cuenta. Eso es otro programa. Producto, exacto, de otro programa. Entonces, esto pasa como a la Como cualquier medida legislativa, la Constitución también requiere que se apruebe por mayoría de los presentes, tanto de los miembros, perdón, tanto en la Cámara como en el Senado. Los proyectos se pueden originar en cualquiera de los dos cuerpos y luego pasan a la firma de la gobernadora. En este caso, ayer la historia nos deja saber que la Cámara lo que hizo fue descargar los proyectos, porque la misma sección 17 del artículo 3 dice una excepción a el informe de comisión, y es que el cuerpo descargue de su función a la comisión y lo refiere automáticamente al floor. Y el Es un floor se permiso discute. que le da la Constitución para cualquier medida legislativa a cada uno de los cuerpos de manera individual para que ejerzan ese criterio. y los legisladores deciden si debaten o no debaten sobre el Sí, proyecto. correcto. No. Dos cosas son distintas. Una cosa es el debate y otra cosa es el descargue. El descargue lo que hace es relevar a la comisión de su responsabilidad de someter un informe y entonces pasa a discusión. El debate en el floor ocurre tanto si hay informe de comisión o como no. Y esa también es otra decisión Vamos a parlamentaria. dejarlo del ahí, cuerpo. que se nos acabó el tiempo. Y se porque dio. quiero que se explique. Aquí los legisladores participaron activamente en los 3 procesos. Sí. No te vayas, continuamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Ponemos esta tercera parte. Estamos explicándole esto para cuando surja el debate en los medios usted esté bien informado. Este proceso de aprobación en el Senado no fue el mismo que se siguió en la Cámara. Correcto. Cuando nos fuimos a receso estábamos hablando del descargue. Miren, cuando nosotros nos levantamos el lunes, pues ya nosotros habíamos escuchado que probablemente era por descargue un solo proyecto. Para que vaya a descargue, tiene que haber un trámite entre los cuerpos. Esto no es que se aprobó, se llama el entirillado electrónico y el enrolado. Que la secretaría tiene que coger las enmiendas que se sometieron en Senado, el hemiciclo. Tanto en comisión como en el hemiciclo. Exacto, y tiene que hacerlos parte del informe porque en ocasiones el debate legislativo, aun viendo un informe de comisión, aun siendo un descargue, el legislador puede presentar enmiendas. Sí. Y se llevan a votación y si se aprueban, tienen que aparecer allí y ellos tienen que levantar el acta allá también de cuáles fueron las cosas que se discutieron. Y en ocasiones los abogados tenemos que esperar 2 o 3 días para saber cuáles fueron las enmiendas en sala, porque hasta que no esté escrita no es válida. Correcto. Y eso pasa al cuerpo, eso a veces puede tomar 1 día, 2, 3 días. Aquí algunos de los proyectos ya llevan varios días aprobados. ¿Estoy Sí. correcto? Correcto. El lunes aparentemente no habían llegado temprano, pero ya a las 9:30 habían llegado, lo que permitió reconfigurar el calendario. Explícanos eso, Carlos. ¿Qué es eso? Dos cosas. Primero, lo que estaba mencionando del trámite interno, hay funcionarios del Senado y de la Cámara que son los encargados de
colocar las medidas en el texto oficial del documento y se certifican. O sea, cuando eso se certifican, hay unos documentos internos de que la persona firma de que eso fue lo que se Si hay una lo que se impugnación, aprobó. eso es lo que se lleva al Correcto, tribunal. ellos son los que autenticarían que ese es el lenguaje real y ha pasado en más de una Sí, ha ocasión pasado. en Puerto Rico. Incluso lo del reloj. Eso también, sin llevarte el micrófono a tu casa, ¿sabes? ¿Qué pasa? El punto particular e importante es que una vez se certifica ese lenguaje, pasa al cuerpo y el cuerpo, para cumplir con la Constitución, tiene que leer esa medida que le ha llegado y decidir qué hacer con ella, si la refiere a comisión o no, para que entonces pueda aparecer en el calendario. Y esa fue la determinación que tomó la Cámara de Representantes con respecto a los 3 proyectos. Reciben los proyectos, los leen en el floor y decidieron uno a uno que se iban a relevar a cualquier comisión de la Cámara de atenderlo y se descargó directo al floor para que fuera Déjeme a decirle, consideración de los representantes. eso no es muy agradable porque, por ejemplo, personas como yo, no tú eres más paciente que yo escucho a una persona leyéndome un proyecto de 31 páginas y cuando van a discutirlo yo estoy... ¿Por qué página va? O sea, pero es que se tienen que leer. Ese es el proceso. Y si no se leen, no es válido. O sea, que porque nadie lo puede requiere la decir que no Constitución. sabe de lo que trata el proyecto. Exactamente, ese es el objetivo fundamental y claro, poniéndolo en contexto, en 1952 no había tanta tecnología y había que entonces para que el legislador que no había tenido todavía acceso a tener el documento, hay proyectos de 2 páginas, hay proyectos de 300, pueda entonces saber de lo que se está hablando para emitir una decisión informada. No nos olvidemos que el trabajo más importante que tiene un legislador es votar en el hemiciclo de acuerdo a como entienda, pero para poder votar tiene que estar informado de qué es lo que está sucediendo. Y para eso mismo es el informe de la comisión, para establecer los contornos de la medida, pero el propio cuerpo tiene autoridad O sea, constitucional. que en la Cámara se descargó, pero no podemos, ningún legislador puede alegar que no tuvo la oportunidad de leer el proyecto ni debatirlo. Eso es correcto. Sobre todo, el descarga quien le crea problemas a los asesores. Tenemos que leerlo y cuando llegue el legislador tenerle la recomendación. Correcto. Y de hecho, bien importante, dos asuntos. Me consta que el presidente y varios de los miembros de mayoría de la Cámara estuvieron pendientes del trámite que se hizo en el proyecto en el Senado. Correcto. Porque obviamente ellos no tienen capacidad de votar en el Senado. Van conociendo que se Pero trata ¿sabe el qué viene proyecto. por ahí? Saben que viene y dijiste algo muy importante. El proyecto se refiere a la Cámara a las 9:30 de la mañana, antes de las 10, y no se descarga hasta tarde en la tarde. Por lo tanto, hubo horas para que todos los miembros de la mayoría y minoría, los 53 representantes, pudieran evaluar el contenido de cada uno de los proyectos y leerlo. Así que, ¿verdad? Fue poco tiempo, pero fue mucho más que el tiempo que en ocasiones, el cuatrienio pasado, se le daban a medidas de cientos de páginas que a veces eran 15 minutos, 20 minutos o media hora. Estoy hablando de un trámite que en horas le pudo haber dado a los representantes el proyecto de leer cuántas páginas tiene, porque es sustancial. 30, si no me equivoco. 30 páginas. 31. 31 páginas que en más de 6 horas cualquier persona prudente y razonable puede leer. Y si sobre todo si lo que vas a leer es el decrétase. Correcto. Que uno lee el decrétase y después va a la exposición de motivos. Roy, ¿cómo fue eso? Ya Perdiste pelo. Bueno, habiendo cumplido el trámite legislativo en el Senado, tanto en el compromiso que hubo con el presidente y los demás compañeros. Déjame aclarar senadores, algo. Nosotros estamos muy pendientes a esto para evitar que cuando vengan las impugnaciones tengamos problemas. Pues nosotros hemos hecho señalamientos en ocasiones. Mira, falta esto, falta aquello otro. Porque tú eres el de Fortaleza. Tú tienes que estar pendiente de ese trámite. Correcto. Para que cuando te llegue, tú dices, yo no puedo firmar porque falta este proceso. Claro. Así que se dio ese trámite, fluyó, ya Carlos ha aplicado el proceso que se dio tanto para el 1, para el 4 también, que está en la agenda, y el 350. Y vuelvo y digo, yo estuve, al igual que tú, Gao, en la vista que se usa para el PDLS 1. Y el 4. Y el 4 también, estuvimos sentados también. Fue un proceso democrático, se escuchó a todo el mundo, el que esté a favor, el que esté en contra. Pero seamos honestos, esto fue parte de la plataforma que presentó el Partido Nuevo Progresista en su plataforma, para que la redundancia, la que el pueblo avaló. Y a veces yo escucho estas voces como que sorprendido y como que ¿cómo es posible? Bueno, que ¿cómo es posible si eso fue lo que prometimos que íbamos a hacer? Y se está ejecutando lo que se está haciendo. Ese fue el problema que nosotros gritamos de la técnica de la cancelación. Sí. No te daban los espacios para hablar o los atacaban, no te permitían que el mensaje llegara. Por ejemplo, la gobernadora hace poco dijo lo de los baños. Y la gente, no,
ay, ¿qué dijo eso? Y yo salí, es que ya lo dijo desde la campaña. Claro. Correcto. Entonces, si tú cancelas, no te enteras y no estás votando con un voto inteligente. Por eso estamos dando tanta explicación aquí. O sea, por si viene un ataque, lo que nuestra audiencia va a saber que aquí se siguió todo el proceso legislativo. Correcto. Y que nosotros tres estuvimos pendientes a ese proceso legislativo para proteger el resultado. Correcto. Y Y la lo que validez se, de la ley. y lo que se prometió que se iba a hacer. ¿Está bien? Y al liderato religioso, nuevamente, agradecido por su labor. Sí. Y creo que esto nos sirva de lección para mantener la coherencia del mensaje y de la causa. Siempre que la causa sea la correcta, debe haber esa misma cohesión que hubo, esa misma unidad. Felicito tanto al liderato de la FRAPE, entre Moisés Román, Padre Carlos, entre otros. No quiero mencionar tanto nombre, pero no dejar a nadie fuera. Pero fue una cohesión, una unidad, en que cada vez que levantaban la bandera que levantaban, que era la que más la prensa quiso poner en la palestra pública, que es el discrimen, el artículo 17 habla claramente sobre la prohibición del discrimen. Sí. El Estado sigue teniendo la responsabilidad de dar el servicio, más que el individuo, es el Estado que da el servicio. Y hubo una unidad, y para mí fue emocionante, ¿verdad? Emotivo, mejor descrito, en cómo el liderato se unió. Y donde quiera que iba, cualquier programa televisivo o radial, cristiano o no cristiano, nos escuchábamos como uno. Y eso es muy bueno recalcarlo, porque hace tiempo yo no escuchaba una voz tan unida como provocó el proyecto de Senado 1. Y muy brevemente quiero destacar un detalle. Es un compromiso de plataforma de gobierno, es un compromiso de los funcionarios electos, pero mira cómo opera la democracia. El proyecto sufrió cambios y enmiendas para enriquecer su redacción, producto precisamente de ese proceso. En el mismo y floor, de ese no. escuchar, y de escuchar a los que estaban a favor y los que estaban en contra. Para eso mismo la libertad de expresión, para eso es la democracia. De hecho, hubo issues que no se llevaron a la vista, que posteriormente fueron atendidos en la comisión. Sí. O sea, Sí. y para los que dicen que no se escucha, que no se está trabajando, Y se incluyeron. tú eres testigo que yo estaba recomendando la eliminación de toda una sección para evitar que afectara el proyecto, y la comisión lo que hizo fue que salvó, modificando el lenguaje y eliminando, con lo cual fue fantástico, porque yo decía, mira, no podemos parar el proyecto por una controversia Mira, tan innecesaria. algo tan Que la simple. comisión escuchó tanto que aún después de la vista pública, aún después de haber pasado el periodo de presentar ponencia, porque también hay un periodo límite, Sí. siguieron Claro. escuchando. Cosas tan fundamentales en el hecho de la vacunación, pero también, por ejemplo, en la lectura del texto, hablando con los asesores legales del presidente, había una parte del proyecto que decía pandemia, pero en el resto del proyecto decía epidemia. Y decía, bueno, ¿cuál de las ¿En dos? qué quedamos? Una u otra. Y dice, No es lo mismo. Tienes razón, hay que eliminar la palabra pandemia, es epidemia. O sea, digo estas cosas para que sepamos y el público sepa de que esto fue Pero un proyecto. valida en la generalidad del proyecto que los derechos constitucionales, aún en una pandemia, no se pierden. Correcto. Cómo el Departamento de Salud lo maneje es distinto, porque el departamento tiene una responsabilidad constitucional de Claro. proteger la salud de todo el Estado. O sea, y eso nosotros no lo vamos a ceder nunca. Yo por lo menos no pienso ceder en mi sistema, que el Departamento de Salud tiene una autoridad para proteger a todo el mundo, y creo que se logró, tú que estabas en ese malestar que yo tenía, cuando lo leí, mira, aquí se logró un balance que salvó el proyecto, y muchas personas que se oponían lo están respaldando. Sí. O sea, lo que significa que Fue en el caso de educación efectivamente de los el niños. proceso legislativo funcionó, Sí. y se escuchó a todo el mundo que tenía planteamientos válidos, no opinionados, sino válidos. Pero aún a los que tenían planteamientos opinionados se escuchó, porque la responsabilidad de la Asamblea Legislativa es escuchar a todo el Sí, mundo. pero me y refiero decidir. cuando se aceptan las enmiendas. No, pues, pero yo estoy hablando del proceso en términos más amplios, porque si me Yo lo que quería aclarar escucharon, la si me escucharon y no aceptaron mi recomendación, ya el proceso no sirve. No, no. porque yo voy al proceso para presentar mi opinión, y la comisión tiene plena autoridad Y así constitucional mismo pasa al para revés. decidir. Correcto. Yo estoy en contra de eso. Me escucharon y no acogieron las enmiendas. Sí, porque Bueno, pues, yo así- confundimos así en la es el libertad de proceso. expresión, que tú tienes que hacer lo que yo digo. Correcto. Empezamos con la perspectiva. Sí. Seguimos con la opinión y hemos Sí. convertido la opinión en hechos. Y no, Dale de pensamiento a eso. Yo venía hablando con mi hermano y dice, estamos convirtiendo la opinión en hechos irrefutables. Y la opinión lo que hace es interpretar los hechos. Hay un político que dice, y lo conocemos muy bien los tres, que las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Mira, vamos a la próxima sección. Solo quería decirle al pastor Ruiz que él no se dio cuenta de algo que dijo el licenciado Rivera Justiniano, muy hábil en sus palabras, que él dijo que él no conocía a Carlos Gardel. Eso es fuerte, porque el que lo citó fue pastor Roy. No nos vamos, continuamos en breve. Sí, me puso más viejo.
Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Bienvenido a esta sección nuevamente. Espero que hayan entendido el proceso legislativo, lo que es un descargue, lo que es seguir el proceso legislativo. El licenciado Rivera Justiniano se domina los términos porque se ha mantenido uniformemente en la legislatura. A mí a veces se me olvidan, y no es por la edad, es que si no se usan se olvidan. Así que a mí no me aplica lo de Carlos Gardel. Seguimos aquí entonces porque queremos discutir el contenido de los proyectos, pero sin antes hacer un señalamiento de que me sorprendió en gran manera porque el político en términos generales se deja llevar por la prensa. Por eso que un legislador me diga a mí que no había conocido de estos proyectos me sorprendería porque han estado en los medios de comunicación por más de 2 semanas. Y lo que... Por no decir por los últimos 20 años. Sí, pero el debate específico de estos proyectos, o sea, porque en ocasiones los proyectos se mueren ante la presión de los medios. Claro, Correcto. claro. Y estos proyectos se mantuvieron, por ejemplo, el PDLC-1, lo primero fue que era por descargue. Luego se cambió por vista pública. Luego estuvo un tiempo en comisión, pero cuando vemos el informe, se tomaron su tiempo en evaluarlo, pasa a cámara. Pero en términos generales, el político, los medios controlan la toma de decisiones. Yo vengo de una época donde la primera plana decidía qué era lo que se discutía. Correcto. Ya no, la primera plana de los medios de comunicación ya no determinan hacia dónde va el partido, lo que está determinando era lo que tú estabas evaluando muy bien. Que ese mandato de pueblo se ha convertido en una función gubernativa, porque ese fue el mandato que se le dio al partido que ganó. Correcto. Y eso es lo que está alegando Donald Trump también en Estados Unidos. Yo entré con un mandato y yo gané con un mandato. Ese es el Estado de Derecho, esa es la democracia, es imperfecta, pero lo contrario es la tiranía, que es mucho peor. Exacto, pero lo que te estoy diciendo es que lo estoy viviendo, Sí. es un nuevo paradigma, no solo es un paradigma legal, que para la última sección lo queremos que lo discutan, y a la pastoral, lo que significa para la pastoral, porque yo recuerdo pastores que renunciaron a su licencia matrimonial cuando bajó el caso del homosexualismo, que se podían casar. Habiendo explicado eso, porque queremos que entiendan no solo el contexto legislativo, sino al interno de los partidos políticos lo que está pasando, cómo ha cambiado la forma de hacer política, y que, como yo estoy diciendo, estamos en un nuevo mundo, los paradigmas están cambiando. Carlos, háblame, Roy, hábleme del uno, el contenido. Me interesa mucho que se aclare lo de la vacuna, que se hablaba de segregación, de maltrato, y creo que se consiguió un lenguaje muy conciliador que no es mandatorio. Dos cosas bien importantes a nivel estructural para darle paso a Roy. La estructura del proyecto habla de los distintos aspectos en la vida del ser humano en donde incide la libertad religiosa, en su relación con el gobierno, en su relación con la escuela, en la relación de padres sobre los derechos de sus hijos y en la relación con entidades privadas como incluso hospitales y otros. ¿Y de educación? Y de educación, correcto, como estudiantes específicamente. Y en el caso que mencionas de la vacuna, quiero leer del artículo 5, cláusula 14. Estoy leyendo la página 15 del texto aprobado por el Senado que dice: la libertad religiosa, al igual que otros derechos constitucionales fundamentales, no se pierden ante declaraciones de emergencia por el Estado, incluso por motivos de epidemia, teniendo que aplicarse el escrutinio estricto conforme lo dispuesto en la ley. Correcto. Y lo que hace esa cláusula es disponer sobre la
jurisprudencia que ha establecido cómo es que se tiene que interpretar cuando lo que tú mencionabas ahorita, la facultad que tiene el Departamento de Educación de salvaguardar la vida y la salud pública choca con los derechos constitucionales del individuo. Y esto para muchas personas es bobería, pero no podemos olvidar que en el desarrollo constitucional estadounidense lo que hizo la Constitución de Estados Unidos fue darle derechos al individuo para anteponérselos al Estado y decir dónde terminaba la facultad del Estado para interferir con la vida del ciudadano, y eso es lo que hace ese proyecto en términos de la libertad religiosa. Y si hay tranque, lo interpreta el tribunal si se lleva un caso. Sí, desde luego, pero la ley le está dando ya las guías, el legislador le está diciendo al tribunal cómo va a interpretar cada uno de esos Creo que contornos. estamos hablando desde el punto de vista religioso, si el planteamiento es religioso. Por eso es que, como decía Luis ahorita, sin ser abogado, pero ya ha leído lo suficiente para saber que los derechos constitucionales no operan por sí mismos, o sea, no son ex propio vigore, y tiene que haber algún mecanismo, y eso es lo que garantiza este proyecto cuando se convierta en ley. Los mecanismos que va a dar el Estado para garantizar que la gente adore a Dios según los dictados de su conciencia en todos esos ámbitos. O adore lo que entienda. Adore, correcto. Siempre y cuando se en contra de la moral y el orden público. Su libertad religiosa y como hay, ¿verdad?, distintas deidades para cada religión, que adore según los dictados de su conciencia. Y no es meterse droga, porque ahí tenemos el caso de Jayalía. Sí, no. O sea, que yo digo a los medios y dice, la verdad que son bien selectivos. O sea, en la libertad religiosa no es para que mates animales, ni para que uses drogas, ni para que te emborraches, ni por orgías sexuales. Eso no queda protegido por la libertad religiosa. Correcto. ¿Me equivoco? No te equivocas. ¿Roy? Leo parte del artículo 5 también en el tema de la vacunación, que fue uno de los temas donde más neurálgico. Más neurálgico del proyecto, lo cual en el mismo proceso democrático, la gente que aún se oponía al proyecto por como estaba escrito, y no tiene que ver nada de político partidista, eran gente de otro partido con otra ideología o lo que sea, se acogieron esas medidas. Quiero leer algunas de ellas nada más, porque se acogieron varias, creo que efectivamente 2 de ellas, que enmendaron en gran manera en la parte de la vacunación. Adelante. Dice, los estudiantes exentos de la disposición de esta ley no podrán ser vacunados durante una epidemia sin el consentimiento informado por escrito del padre, madre o tutor legal. Las protecciones constitucionales de libertad religiosa no serán condicionadas a recibir ayuda estatal o federal para cursar estudios en las escuelas o colegios de Puerto Rico. Eso es un improve, porque eso pasó. Correcto. En la pandemia. Correcto. Eso pasó en la pandemia. Parte del proceso democrático, del diálogo, de sentarse. Como creo que dijiste al principio que este proyecto es una joya jurídica, y aún toda joya jurídica tendrá, como todo ser humano, intervención, sus imperfecciones, sus cosas que mejorar. Nada humano es perfecto. Nada humano es perfecto. Pero esto no estaba. Carlos, vamos a aprovechar este momento. ¿Cambió el Estado de Derecho en Puerto Rico con esa ley? Sí. El Estado de Derecho de Puerto Rico va a cambiar cuando este proyecto se conforme ley, y espero yo, por el bien de mis hijos y mis generaciones posteriores, que sea para siempre. Yo quiero vivir en un lugar donde yo pueda adorar a Dios conforme a los dictados de mi conciencia, que es uno de los principios fundamentales del nacimiento de la República de Estados Unidos de América. A mí no se me olvida que Estados Unidos nació precisamente por personas que venían de la persecución religiosa en Europa y que vinieron al Nuevo Mundo a ejercer esos derechos de la mayor forma y con la mayor amplitud posible, y queremos vivirlo en un lugar, en un estado en donde esto se pueda hacer. Por eso el compromiso programático y la elección de la gente es tan fundamental. Esto no fue porque a 3 personas, Johnny Méndez, Jennifer González y Tomás Rivera Chat, se levantaron por la mañana y se pusieron de acuerdo con esto. Es producto de décadas de lucha, y lo que vamos a ver hoy va a ser de beneficio. Hoy no, lo que vamos a ver cuando estos proyectos se firmen va a ser de beneficio para Puerto Rico, para las futuras generaciones. Ya vieron el carácter, no soy yo el único que habla enfático así. Vieron el abogado litigante salir. Así, esto es lo que hay. Roy, estoy en lo próximo. Desde el punto de vista pastoral, que tú viviste desde el punto de vista pastoral. Y traigo lo que más me apasiona primero, que es familiar. Dentro de próximos días me convierto en abuelo. Abuelito. Así que cuando uno ve cosas como esta, también el 4 y el 350, uno no está pensando tanto en uno, ya uno va a cuesta abajo. Pero uno está pensando en las próximas generaciones, en la gente que viene detrás de uno, en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, en el cual van a poder, como bien dice Carlos, ejercer su libertad religiosa libre, sin ninguna represalia de gobierno,
lo cual en muchos países del mundo esto no es una realidad. Segundo, desde el punto de vista de la pastoral, vuelvo y por tercera vez enfatizo porque creo que es muy importante para mí el recalcarlo, el felicitar a los líderes religiosos de este país por la unidad, la cohesión, la unidad de propósito que hubo detrás de este proyecto. Lo hicimos bien. Lo hicimos como la oración de Jesús en Juan 17, que seamos uno para que el mundo crea Amén. que tú me enviaste. Así que esta misma unidad y propósito para estos proyectos, que así también sean para otras causas, la misma dinámica. Desde la pastoral, lo que vivimos, lo que fue la consecuencia de la violación de la libertad religiosa, pues hoy vemos el resultado, y cuando se firme oficialmente, el resultado de que esto valió la pena. Casos de lo que conocemos, muchos casos que ni conocemos, de gente que sufrió esto, que cerró iglesias, que Perdieron trabajo. Perdieron trabajo. Familiares murieron sin poderlos ir a Oye, ver. sí. Su pastor o su Y esto sacerdote. lo digo de propio y personal conocimiento. La salud mental y emocional de la pastoral. Cuán afectada y se drenó durante la epidemia. ¿Qué hago? ¿Cómo pago ahora? ¿Cómo hago mi culto? Porque la deuda no tenía COVID. La deuda había que pagarla Esa como frase me quiera. gustó, la deuda no tenía COVID. Este siempre es medio... Sí. Le hace una frase bonita. Ha leído. Sí, ha leído Y bastante. había que estar ahí y me consta. ¿Y cómo ejerzo la iglesia ahora? A nombre de todo ese proceso y gracias a gente, hombres y mujeres que se pararon en la brecha, próximamente vamos a tener, gracias a la gobernadora que va a firmar este proyecto, una ley que va a proteger nuestra libertad religiosa. Amén. La reacción que yo vi es muy similar a la de ustedes en cuanto a mis hijos, mis nietos, la nueva generación que no tenga que vivir lo que nosotros vivimos. Nosotros lo que hemos vivido ha sido muy fuerte. Cuando yo decía que aquí, escuchaba que aquí no se violentaba la libertad religiosa de aquellos que la han violentado, que se sentaban allí, entonces escuchar el colegio de abogados hablar, cuando nosotros salimos corriendo, y recuerdo la frase del licenciado Marvin Vela, éramos panes en aquel entonces, hemos perdido el contacto, no es nada personal, que dijo: el colegio es mi iglesia. Y yo comparecí al tribunal, es una falta de respeto comparar el colegio de abogados con la iglesia. El tribunal no quiso entrar a elementos religiosos, pero lo planteamos. Ahora el proyecto, no solo esto, ya la orden ejecutiva, reconocer RIFRA de manera oficial a nivel gubernamental en todas sus esferas, y este es nuestro Religious Freedom Restoration Act en Puerto Rico. Lo tenían 22, 25 estados, ya tenían esta ley de libertad religiosa. Creo que 28. 28, y por fin nosotros podemos sumarnos a esto. Y Juan, para el compañero Bimbela y todo el que piense honestamente que el colegio es su iglesia, gracias a los fundamentalistas, gracias a los de las faldas largas y las sotanas, fue que entonces ellos pueden adorar a su colegio, a su iglesia, con plena libertad. Y Te lo salió digo bien con argumentativo, conocimiento, ¿verdad? lo estoy diciendo con conocimiento Sí, de causa sí. porque estuve contigo en ese pleito y puedo ver cómo cualquier persona que manifieste su libertad religiosa en Puerto Rico de ahora en adelante va a quedar protegido gracias precisamente a ese grupo de hombres y mujeres valientes, como dice Luis Roy, que no se dejaron influenciar por la prensa y que aprobaron este proyecto de ley. Se vayan, continuamos en breve. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin frontera. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Excusamos en este último cierre al pastor Luis Roy, que tenía un compromiso. Esperemos que vaya en tiempo, que no haya guardia, que todo le vaya bien.
Carlos. Mira, Juan, a mí me parece importante recalcar algo que mencionamos en los segmentos anteriores, y es el asunto del proceso. Cuando el proyecto se presentó, es el proyecto del Senado 1, el primer proyecto que radica el presidente del Senado el 2 de enero. Aquí hubo varios días en prensa que se decía que iban a descargar el proyecto, que se iban a prestar para en cuartos oscuros a atropellar a minorías o a personas que no piensan como líderes religiosos. Y como los líderes electos en Puerto Rico que ganaron las posiciones de mayor preeminencia practican lo que predican, abrieron el espacio para vistas públicas, se dio un proceso amplio de participación donde se escuchó, como tú puedes saber y como dijo Luis al principio, porque estuvieron allí, donde se escuchó a los que estaban a favor y los que estaban en contra. Y se le pidieron documentos a los que estaban a favor y los que estaban en contra, y tomó una decisión avalada por la mayoría del cuerpo legislativo. Cuando la gobernadora firme este proyecto de ley próximamente, nadie va a poder decir de manera fehaciente, lo podrán decir, pero no va a ser verdad. Con honestidad intelectual. Con honestidad intelectual de que no se les escuchó, de que no se les dio participación y de que no se les oyó. ¿Que no se decidió de conformidad con la minoría? No, porque precisamente la democracia permite y requiere que se gobierne para todos como una decisión de mayoría. Y eso es lo que el pueblo de Puerto Rico decidió en noviembre, decidió en enero y se va a estar reafirmando cuando este proyecto se firme en abril. Consta que en el hecho de la vacuna se escuchó a un sector sumamente minoritario, muy vocal en las redes, pero minoritario, y se le escuchó. ¿Se le escuchó? Porque algunos de ellos, con el poder del convencimiento, probaron que su opinión se tenía que tomar en cuenta. Y se tomó en cuenta, lo dijimos en segmentos anteriores, leemos 2 pedazos del proyecto que se va a convertir en ley, que donde el lenguaje se atemperó específicamente a para la preocupación de ellos. Para atender esas preocupaciones. Si aún no queda satisfecha, porque hay gente que yo sé... Radicales, son radicales. Pues siempre los vamos a tener, los vamos a amar, los vamos a bendecir, pero no necesariamente le vamos a hacer caso. Gracias por decirlo, tú lo dijiste más bonito que yo. Una de las cosas, y queremos ser honestos, ¿verdad? Quizá ofendimos a alguien en este proceso. Y pues hay que pedir perdón, y lo hago, ¿verdad? Si ofendimos a alguien, tenemos que pedirle perdón. Y obviamente debemos haberlo hecho, porque los abogados somos apasionados en nuestra argumentación. Y a veces hay que hacerlo, porque es un tema que nos apasiona. Sí. Pero llegó un momento que para que esto avanzara, hubo gente que no se pudo escuchar. Y eso trajo como consecuencia la unidad de los que realmente estaban en la causa, porque creían en ello, estando bien claro que proteger la libertad religiosa nunca es imponer nuestra fe. Correcto. Quiero que recuerden eso. Proteger la libertad religiosa nunca es imponer la fe. Y que casi siempre cuando se defiende la libertad religiosa se está defendiendo una minoría. Porque este no es el Estados Unidos que escribió la Constitución. Así es. Esto ha ido evolucionando, esto ha ido cambiando, y hoy en día podemos decir que si no se ha discutido en Puerto Rico la libertad religiosa luego de 20 años, ¿qué entonces, Carlos, es discutirla? Yo creo en discutirla, en protegerla, los derechos que tenemos todos los que queremos y los que no quieren creer. Y tú dijiste algo demasiado importante. Proteger jamás va a ser lo mismo que imponer. Eso es así. Y ese balance es lo que busca este proyecto, es lo que va a buscar los tribunales y lo que ha buscado el Estado de Derecho. Yo no pretendo que alguien adore como adoro yo, pero no me impidas a mí adorar, porque eso tampoco es correcto. Hemos llegado aquí, han visto al licenciado Rivera Justiniano, Gracias, Juan, apasionado y litigando. Es el hombre que Dios estuvo durante 3 cuatrienios dirigiendo oficinas legislativas para proteger nuestra libertad religiosa y honor, Carlos, a quien honor merece. La gloria para Dios y el servicio para el pueblo. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.